Cuando hablamos del reino de los cielos, es probable que no encontremos las palabras adecuadas para expresar aquello que impacta nuestras vidas al saber que a ese lugar pertenecemos. Y pertenecemos porque creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Creemos en su resurrección y exaltación a la diestra del Padre en los lugares celestiales, garantizando nuestra salvación, que es la base de nuestras bendiciones presentes, al saber que nuestros nombres están escritos en el registro del reino de los cielos. Es ahí donde nuestros pensamientos aspiran y donde nuestras oraciones ascienden. Sin lugar a dudas, hablar del reino de los cielos es un asunto que demanda nuestra completa atención. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, dice Jesús en Marcos 1:15, declarando que el único medio para tener acceso al reino es aceptando al Rey. Es decir, aceptas el Rey o lo rechazas, entras al cielo o te quedas fuera. También nos dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No hay nada que proporcione mayor paz y contentamiento que buscar las cosas del reino de Dios, de su gobierno, por lo que buscar primeramente el reino de Dios es buscar su voluntad, su guía, su verdad, su justicia. Entonces, la prioridad radica en que nos urge conocer a aquel a quien nuestras vidas pertenecen. Y la Biblia es la fuente de la verdad por donde podemos conocer el reino de los cielos. Es una tremenda reserva de esta verdad que solo está disponible para las personas que creen y son enseñadas por Dios a través de su palabra. La médula para este entendimiento es que usted conozca a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Ahora bien, cuando hablamos del reino de los cielos, del reino de Dios, no estamos precisamente hablando de un territorio geográfico, ni de un área en común, sino de un dominio, de un gobierno eterno, soberano, de justicia. Jesús mismo le dijo a Pilatos, mi reino no es de este mundo, declarando que su reino no está asociado con las cosas que se hacen y suceden en el mundo por manos de aquellos que no son de él. Su reino no está ligado a la maldad, a la injusticia, a la impiedad, ni se relaciona con las entidades que gobiernan este sistema mundial que conduce a la destrucción. Jesús vino para darnos acceso directo, por medio de él, al reino de los cielos. Pero el mundo lo rechazó y por lo tanto también rechazaron el reino de los cielos, porque nadie puede separar al reino del Rey. Entonces, ¿cómo podemos saber aquello que aquí, ahora mismo, le pertenece al reino de los cielos? La mejor explicación la hizo Jesús con la parábola del trigo y la cizaña de Mateo 13, versículos del 24 al 30, que dice: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio frutos, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Es importante mencionar lo fácil que es confundir el trigo con cizaña, porque aparentemente se ven iguales, aunque tienen ligeras diferencias. La cizaña está vacía, no tiene nada, solo es apariencia, por eso siempre se mantiene erguida, incluso se eleva entre el trigo y sobresale. En cambio, el trigo, al estar lleno, su peso lo hace adoptar una posición inclinada. Estas diferencias son aplicables también dentro del marco de aquellos que dicen pertenecer al reino de los cielos, de aquellos que forman parte de la iglesia.
Hay trigo y cizaña, verdaderos y falsos, personas que se identifican como parte del pueblo de Dios, que se mueven dentro del mismo ámbito de iglesia, que aparentan ser cristianos y viven relacionándose con creyentes genuinos, pero son falsos. Nuestro Señor Jesucristo explica esta parábola más adelante en los siguientes versículos, diciendo que nosotros no somos los que limpiaremos la iglesia, no somos los que vamos a separar el trigo de la cizaña, pero aunque nosotros coexistimos, hay una gran diferencia que distingue lo verdadero de lo falso. Podremos reconocerlos, pero seremos observadores precisos y objetivos solo si lo filtramos todo por la verdad de la palabra de Dios. Esta parábola contiene también una ilustración del trabajo que realiza el maligno a lo largo de todo este periodo, buscando engañar a la iglesia, a los redimidos, donde ha logrado mezclarse, inmiscuyéndose entre los hijos de Dios, y ha logrado alcanzar este objetivo en aquellas personas que ignoran la importancia de las Escrituras y que por lo tanto les es imposible discernir entre los falsos y los genuinos hijos de Dios. Sabemos que Dios está mediando su gobierno en la tierra a través de su iglesia, a través de creyentes en cuyas vidas mora el Espíritu Santo. Como iglesia, es nuestra prioridad vivir con expectativas celestiales, ejercitándonos para tener vidas que testifiquen al Dios del reino de los cielos que mora en nosotros. Aunque vamos a vivir al lado de la cizaña, es tiempo de reconocer la gran oportunidad que tenemos de vivir influenciando al mundo, al ser usados por Dios para alcanzar a esa cizaña que está cerca de nosotros, para que se conviertan en trigo ahora que estamos en tiempo de gracia. Hay algunas importantes lecciones de esta parábola de las que aprenderemos conforme pongamos mucha atención en el mensaje que viene. La validad de las cosas no se percibe por la apariencia que muestran, sino por la verdad que contienen. Esto es, conocemos la validez de una cosa porque cumple el propósito para el cual ha sido diseñada, porque produce el fruto correcto que tiene que producir, o porque lleva el sello de autenticidad de su autor. En la vida cristiana nos sucede algo similar a esto, cuando vemos que no es la apariencia de piedad lo que manifiesta la realidad de un corazón transformado, sino la piedad que surge desde un corazón regenerado. No es lo que manifestamos hacia afuera, sino lo que somos, lo que marca la diferencia. De hecho, el Señor Jesucristo nunca se fijó en apariencias, Mateo 22:16 o Marcos 12:14, sino que se aferraba a la verdad del camino del Padre. Es de la abundancia del corazón que sale nuestras palabras y nuestras acciones. Hay muchas personas que a lo largo de la historia se han camuflado dentro del reino de Dios con apariencia de piedad, pero al final los frutos, en el tiempo oportuno, dan el reflejo de la realidad de lo que anidaba en sus corazones. El problema de las apariencias es que tienen un gran enemigo, y este enemigo se llama el tiempo. El tiempo, acompañado por las circunstancias de la vida, abrasan todo tipo de máscaras y ponen al descubierto la realidad de lo que somos. El tiempo nos lleva a dar fruto, y por eso va a llegar el tiempo de la cosecha, que va a colocar a cada uno donde debe de estar. Porque la verdad es eterna. La identidad de lo que hay en nuestro corazón sale para siempre. Pero la apariencia, lo que queremos disimular y aparentar, es efímero. Decía el apóstol Santiago, Santiago capítulo 1, versículo 11, cuando sale el sol con calor abrasador, cuando las circunstancias oportunas llegan, la hierba se seca, su flor se cae y perece toda hermosa apariencia. Esta parábola que tenemos delante de nosotros, la parábola del trigo y la cizaña, nos va a hablar de cosas que pueden parecernos buenas pero que no son correctas. Parecen similares pero no iguales en muchos lugares. Esta parábola está en el mismo contexto de la parábola del sembrador. Usa esta misma imagen del sembrador para seguir una línea argumental. Y hay figuras, imágenes, similitudes entre ambas parábolas, pero también hay sustanciales diferencias. En cuanto a similitudes, podemos señalar que hay un sembrador, que hay un campo de trabajo, que hay semillas y que hay un fruto que recoger. Pero en cuanto a diferencias, podemos destacar básicamente tres. En primer lugar, el papel que desarrolla el maligno. Mientras en la primera parábola el maligno robaba la semilla que caía en
en el camino, en esta siembra otra semilla en medio del campo, va a introducir una semilla nociva en medio de la historia. No solo lo que roba, que quedó en la superficie, sino que introduce semillas que contaminan el resto del sembrado. En segundo lugar, podemos ver una diferencia en la semilla. Si en la primera la semilla es toda buena, tiene que ver con la palabra de Dios, que es buena, que permanece. En la segunda, esta semilla ya tiene diferencias. Hay semilla buena y semilla mala. No es solo todo lo que reluce, ¿verdad? Esta semilla que son los hijos de Dios, marcando la diferencia en medio de la historia, pues no todos son cristianos. El Señor Jesucristo dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, ¿verdad? No todo el que forma parte de una iglesia, que asiste a una iglesia, es cristiano. No todo el que confiesa a Jesucristo llega a ser cristiano, sino que tiene que haber algo que es un nuevo nacimiento que se produce en el corazón. Por eso aquí la cizaña va a aparecer en medio del trigo. Y el énfasis también va a ser diferente, porque en la primera el énfasis está sobre los diferentes tipos de suelo, los corazones que reciben la semilla, que es la palabra. En la segunda el énfasis se pone más sobre el sembrador. En la parábola del trigo y la cizaña el énfasis está en el sembrador, en el dueño del terreno, en cómo trata con sus siervos y cómo trata con la cosecha que va a recoger. Realmente hay un trato especial de Dios en medio de toda esta imagen. Por eso podemos destacar en la parábola, que encontramos versículos 24 al 30, varias ideas principales. En primer lugar, hay una figura que nos dice que el reino de los cielos ha llegado a ser. Esta es la expresión literal en el original. Lo que Jesús nos está diciendo es que el reino de los cielos, tal como lo vemos hoy en día, lo que es el ámbito de gobierno de Dios en medio de esta historia, no es todo como Dios quisiera que fuese. Hay muchas cosas que están dañadas y contaminadas por las apariencias de los tiempos. A lo largo de la historia de la humanidad, el efecto de las vidas transformadas por Dios en medio del pueblo cristiano ha hecho impacto en diferentes historias. De hecho, de movimientos cristianos surgen movimientos como la Cruz Roja, la abolición de la esclavitud y otros muchos avances en la ciencia y en el desarrollo del conocimiento humano. Esto ha dado lugar para que muchos quieran identificarse e imitar este comportamiento sano y correcto. Igual que hay otros que son rechazables, hay cosas positivas y muy buenas que han venido de personas transformadas por Dios. Y a lo largo de la historia de la humanidad hemos encontrado como muchas sociedades han querido aplicar las normas morales de Dios para su desarrollo sin contar con el Dios que da las normas. Y cuando intentamos apropiarnos de las normas sin el dador de las normas, terminamos cayendo en legalismos y todo tipo de atrocidades y barbaridades. Esta imagen, la imagen que nos presenta es primero el reino de los cielos, ha llegado a ser un cúmulo de autenticidad y engaño, de trigo y cizaña. Y aunque parecen iguales, no lo son, porque el trigo es sano, es bueno, es alimento básico. La cizaña es nociva. La cizaña no es comestible y es dañina para la salud. Entonces, estas dos gramíneas que tienen una imagen similar pueden ser muy parecidos, no son iguales. Y en el reino de los cielos se han mezclado estas dos imágenes. La imagen de lo positivo, de lo que Dios envía, con lo negativo, de lo que el hombre ha querido hacer sin contar con Dios. En esta parábola encontramos en segundo lugar con el hombre que quiere sembrar la buena semilla. Esta es la imagen de un hacendado, un potentado que tiene su tierra de labor y lógicamente quiere que su tierra produzca el mejor fruto. Y para eso provee de la buena semilla a sus siervos para que sean ellos los encargados de sembrarla, esparcirla, cuidarla, para que al final haya una buena cosecha generosa. Es una semilla buena. Por su propio interés, al hombre, al propietario del terreno, le interesa dar una buena semilla para tener una buena producción. Sin embargo, hay un elemento discordante en esta parábola. Versículos 25 al 27. Es la aparición del enemigo. El enemigo de aquel hombre que quiere destruir. Y aquí con la aparición del enemigo vamos a notar un proceso en el relato, en varios detalles pequeños. En primer lugar, nos dice cuál era la actitud de los siervos en el campo de labor. Dice que estaban durmiendo los hombres.
La relajación llegó a los trabajadores que no se preocuparon de guardar el terreno. No fueron capaces de velar por la cosecha y velar por el cuidado. Fueron vencidos por el sueño, porque hasta cierto punto estaban indiferentes a los peligros. Creían que todo daba igual, que no había peligro a su alrededor. En muchas ocasiones este es uno de los problemas del mundo contemporáneo. Creemos que todo el mundo es bueno, que todo es sano, que todo es correcto, y nos dormimos en los laureles pensando que nada nos afecta. Cuidado con el letargo, porque da lugar a que llegue el enemigo. Aquí la figura del enemigo es la imagen de alguien aborrecible, odioso, ajeno al terreno y que solamente está preocupado por causar daños. El enemigo no quería traer nada positivo, solamente destruir la producción y hacer cuanto más daño posible. ¿Qué es lo que hace para esto el enemigo? Pues siembra una mala semilla. Esparce en medio del trigo. Entre lo bueno sembró lo malo. La cizaña, como decíamos, muy parecida al trigo, es en su maduración, cuando llega a dar fruto, que se ve la diferencia. Mientras tanto es muy parecida. Y al final termina siendo nociva, no solo para la siembra, sino para las aves. Y el enemigo hizo su tarea y se fue, se separó. No necesitaba quedarse, ya había dejado su semilla, iba a hacer su tarea, iba a dar su fruto e iba a contaminar toda la siembra. Iba a generar un gasto eterno, un gasto muy grande para el dueño. Sin embargo, también esta parábola nos confronta con el trato que tiene el dueño, el padre de familia, con todos los que le rodean. En primer lugar, la sabiduría y paciencia podemos notarla. Versículos 28 y 29 de Mateo 13. El amo es una persona sabia en el trato y paciente. En primer lugar, es sabio al enfrentar a sus siervos. Los siervos, bastante necios, nos presenta la parábola, porque lejos de reconocer su responsabilidad en el cuidado de la tarea, empiezan a buscar excusas. Excusas que revelan la fragilidad de sus argumentos. No era tan buena la semilla que nos has dado. Era semilla mezclada, no era semilla pura, no era semilla sana. Estaba mezclada con ideas por ahí. No era su responsabilidad de haberse quedado dormido, sino velar por la cosecha. Sino querían culpar al amo. Y si no, ¿de dónde ha venido? Nosotros no, hemos hecho lo que tú nos has mandado, hemos cumplido la labor. En ningún momento valoran las responsabilidades personales del letargo. ¿Sabes? Esto ocurre muchas veces en nuestras vidas. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué suceden tantas tragedias? ¿Por qué me ha sucedido esto a mí? Y cuando ves hacia atrás en tu historia te das cuenta de que has dormido, que te has aletargado, que has permitido que ideas e influencias fuesen calando poco a poco en tu pensamiento y al final todo esto se degenera y llega el conflicto. No es la culpa de Dios todo lo que sucede en nuestro entorno. Dios nos deja libertad de decisión y cuando decidimos vivir sin contar con Él, llegan las consecuencias de los engaños y la cizaña que va anidando en nuestro corazón. Sin embargo, ante todo esto, el amo es muy paciente y va a mostrar su paciencia en varias ocasiones. En primer lugar, es una sabiduría, una paciencia sabia y prudente por la cosecha, ya que al no estar el fruto maduro, si respondía a la primera intención de desarraigar la cizaña que había nacido con el trigo, seguramente iba a dañar plantas de trigo. Las raíces de la cizaña arrastrarían desde el trigo y la cosecha entera se dañaría. Y el amo dice, no, dejámosla crecer. Fue paciente también con los siervos. En ningún momento les condena por dormirse, sino que asume que es parte de esa naturaleza de dejadez y no hay condena hacia los siervos. Pero también es paciente para esperar el tiempo oportuno de la cosecha. El tiempo va a revelar qué planta es útil y qué planta no lo es. Cuando el trigo está maduro, no importa que sea arrancado de la tierra, ya que su fruto está preparado. Entonces, vamos a esperar el tiempo adecuado. Y sin embargo, a pesar de la paciencia, que nos confronta también con el trato de Dios con la historia, nos dice esta parábola que el tiempo de la siega va a llegar, versículo 30. El tiempo de la siega llega y de una forma hará evidente la diferencia entre el trigo y la cizaña, sino que también en ese medio de ese tiempo, a pesar de las diferencias, el trigo va a seguir siendo útil. En la siega el trigo no se preocupa, va a estar separado y va a ser útil. Y será entonces cuando la orden del dueño será dada a los segadores y llamará a quemar la cizaña para que ya no pueda dañar a nadie ni contaminar más la tierra.
Claro, parábola, ilustración. Pero ¿cuál es el significado? Esta parábola deja inquietos a los discípulos. Vemos en el versículo 36 que vuelven a preguntar acerca del significado de esta parábola. Y el Señor se para a explicarles, por lo menos, los diferentes protagonistas de esta historia. Y aquí sí, el Señor está dando, es fácil poner significado porque el Señor nos está dando la clave. En primer lugar, el sembrador. Versículo 37 es el Hijo del Hombre. Es el que siembra la semilla, es Cristo mismo. El título típico de Mateo para Cristo, Hijo del Hombre, nos confronta con la humanidad completa de Cristo, que se acercó, se identificó con esta humanidad para poder transformar vidas que llegasen a ser semillas de bendición en otros. El campo, donde se siembra. Aquí ya no es el corazón, como la parábola del sembrador, sino es el mundo, la sociedad en medio de la que vivimos. Y Cristo, el sembrador, en medio de este tiempo, siembra la semilla de vidas de personas transformadas por el mensaje del Evangelio. Versículo 38. La buena semilla son los hijos del reino. Personas que han escuchado el Evangelio, han respondido positivamente, creen en Cristo, siguen los mandamientos de Dios y dejan un buen legado en la historia. Un legado de caridad, de amor, de ayuda, de misericordia y de buenas nuevas para la salvación. La cizaña, eso que se siembra en medio, versículo 38, son los hijos del maligno, el diablo. Los hijos del maligno, de nuevo, personas que con apariencia de piedad, lobos con piel de cordero, se meten en medio del trigo con ideologías, con creencias ajenas a la verdad, donde por un lado avalan la eficiencia de la piedad, pero con sus vidas lo niegan, que están generando estorbo y están generando daño. El enemigo, en esta parábola, versículo 39, el enemigo es el diablo que ha permitido que sus huestes estén mezcladas en medio del pueblo de Dios para generar confusión y que no se vea lo positivo del Evangelio. Y al final hay personas que podemos ser cizaña con apariencia de piedad para generar engaño y estorbo. Y cuidado con esto, que es algo muy peligroso. El versículo 39 nos dice que ¿cuándo llegará el tiempo de la siega? ¿Cuándo se va a separar y se va a revelar la realidad de cada uno? Pues en el fin del tiempo. Cuando el Señor diga ha llegado la hora de separar. Y muchas de estas parábolas del reino nos confrontan con un hecho que va a ocurrir al final de la historia, que es la separación. El trigo de la cizaña, las ovejas de los cabritos. Realmente los que creen en Cristo, de los que rechazan a Cristo, los que dicen, Señor, toma el control de mi vida y le sigo, y los que dicen Señor, Señor, pero hacen lo que les da la gana sin seguir a Cristo. Esa separación se va a producir al final. ¿Y quiénes van a efectuar esta separación y esta siega? Pues los ángeles de Dios enviados para esto. Cuando tenemos esta parábola delante, entonces nos encontramos con una lección esencial. Hay tiempo de cosecha. Hay un tiempo en el cual todos vamos a tener que rendir cuentas, versículos 40 al 43. Y todo lo que hay en este campo de labor que es el mundo, va a tener que comparecer delante del amo, delante del Creador, delante del Dueño, delante de Dios. Y todos delante de Dios tendremos que rendir cuentas por lo que hayamos hecho y por si somos trigo y entonces damos fruto, o si somos cizaña y estamos siendo maleados. El tiempo del juicio es un tiempo real, un tiempo oportuno. El término que se está usando en este texto no nos dice que ese no es un final. El fin del siglo no tiene que ver con que todas las cosas se acaban y llega la extinción, no, sino que es el punto culminante de un programa que va a continuar. Este sistema de cosas, este siglo, esta forma de ver las cosas va a dejar paso al cielo. Va a dejar paso a ese lugar donde Dios va a reinar y donde el reino de los cielos va a ser tal y cual Dios quiere que sea, sin cizaña y sin contaminantes. Vamos a vivir en la presencia y bajo el gobierno de Dios. Es un cambio. ¿Sabes? La siega, el juicio, la muerte no es el final de la existencia. Es una etapa que abre camino para lo que es la verdadera existencia. El tiempo oportuno va a llegar. Pero también, ¿cuáles van a ser las causas de separación en medio de ese tiempo? El versículo 41 dice cuáles son las causas que van a hacer que la cizaña sea apartada. En primer lugar, las ofensas. Escándalo es la palabra que se está usando ahí y que se usa siempre metafóricamente
en el Nuevo Testamento de cualquier cosa que se suscite prejuicios o que sea un obstáculo para que otros lleguen a la fe o obstaculicen y hagan caer en el camino a otros. Realmente todo aquel que pone tropiezo, que provoca escándalo, que está siendo causa de ofensa, que no se ha arrepentido, está siendo cizaña, está estorbando la obra de Cristo. Cuidado, estos van a ser juzgados, arrancados y quemados. Pero también hay las iniquidades, la anomia, la actitud de aquellos que rechazan la ley de forma rebelde. No es meramente una infracción de la ley, sino que es su rechazo flagrante en rebeldía. Actuar y vivir al margen de lo que Dios demanda. Es la realidad de aquellos que quieren vivir en la anarquía espiritual. Es decir, yo hago lo que quiero, no me importa lo que se diga, no importa lo que diga Dios, yo soy buena persona. Cuidado, hay unas normas. Y las normas las pone Dios, no las pongo yo. Las normas las pone Dios para cada uno de nosotros y tenemos que seguirlas. Estas dos causas van a ser las que sean juzgadas en este tiempo. Los que están poniendo impedimento para que llegamos a escuchar la voz del amo y ser buen trigo. Los que están siendo nocivos y alimentando y causando daño en el entorno. ¿Y cuál va a ser el método del juicio? También nos dice esta parábola. Dice que van a ser arrancados y quemados. Dos figuras tremendas. En primer lugar, van a ser desarraigados, de tal forma que se acabó toda esperanza, no hay segunda oportunidad, la raíz es arrancada. Van a ser juntados, recogidos según su condición, y de tal forma que nadie se va a poder esconder. Porque pues al llegar el tiempo de la cosecha, con la maduración, la cualidad de cada uno quedará en evidencia. No es lo que yo he dicho ser, sino lo que soy lo que se va a revelar en aquel día. Realmente es el día en que todas las máscaras de apariencia van a caer al suelo. Y cada uno vamos a comparecer delante de Dios desnudos, tal y como somos, tal y como creemos. Si creemos en Cristo o no creemos en Él. Y la consecuencia es que este método va a ser quemados. El concepto del quemar y pasar por fuego es purificar todo aquello que está o pueda llegar a contaminar la santidad de Dios. Todo aquello que estorbe la dignidad de Dios va a ser quemado de forma definitiva. Es la santidad de Dios que lo consume todo. Y todo aquello que no se ajusta a ella va a estar en ese fuego que nunca se apagará. La realidad es una tragedia, la que nos presenta esta parábola. ¿Qué espera a aquellos que no se refugian en Cristo como su Señor y Salvador? ¿Qué espera a aquellos que confían en las apariencias o los amuletos de una religión sin tener una fe sincera en el Cristo que salva? ¿Qué espera a aquellos que van detrás de todo tipo de prácticas, de eucaristías o de cosas muy buenas que pueden parecernos, de todo tipo de obras, pero sin haber depositado la fe en Cristo? Porque solamente Cristo es el que puede salvar y hacer de cada uno de nosotros trigo provechoso. Porque al final llega un tiempo de juicio. Pero no es un tiempo solo de castigo, también es un tiempo de galardón. El versículo 43 nos dice que el trigo, aquellos que son hijos de Dios, que son verdaderamente por la fe creyentes en Cristo Jesús, van a resplandecer como el sol. Podrán sacar a la luz la verdadera belleza de su interior. ¿Sabes? Vivimos tiempos donde la luz del Evangelio a veces es acallada y apagada por el bullicio alrededor de la cizaña que no quiere que resplandezca la luz de Cristo. Pero al final va a resplandecer. Va a resplandecer la luz del trigo que brilla en su fuerza, dando fruto para la gloria de Dios. La cizaña causa que en muchas ocasiones que la belleza del pueblo de Dios no se manifiesta en este presente. Muchas veces en nuestros días muchas personas rechazan a Dios porque están viendo la vida de los mensajeros de Dios. Y nuestra vida muchas veces deja mucho que desear. Pero al final Dios va a permitir que los que son su pueblo resplandezcan. Y Dios hará que toda la belleza de lo que Él ha creado resplandezca con poder. Por eso permíteme dejar 5 conclusiones de esta parábola para nuestro presente. En primer lugar, esta parábola nos confronta con que siempre hay un poder hostil en el mundo que quiere destruir la buena semilla del Evangelio.
Cristo le llevaron a una cruz. Pero a los siervos de Cristo, a esas personas transformadas de Cristo a lo largo de la historia, han sido perseguidos, vilipendiados, rechazados por toda la historia. Siempre el mensaje del Evangelio ha querido ser destruido. La palabra de Dios ha sido destruida, ha intentado ser quemada por multitudes, pero permanece para siempre. En segundo lugar, esta parábola nos presenta un problema. Y es difícil distinguir entre los que están en el reino de Dios y los que no. Entre los que son realmente y los que aparentan ser. Y este conflicto de distinción a veces nos genera una crisis. Y en ese sentido debemos de ser cuidadosos. No precipitarnos en emitir juicios. Porque a veces empezamos a juzgar y empezamos a acusar de falsedad a todo tipo de personas en base a nuestros criterios y opiniones, y posiblemente estamos desarraigando y haciendo mucho daño y siendo escándalo al desarraigar vidas que eran verdadero trigo, que estaba incipiente, que quizás estaba dañado por muchas circunstancias, pero era buena semilla del Señor. Cuidado, el juicio va a llegar, pero va a llegar al final. Y el único que tiene derecho para juzgar es Dios. No estamos hablando de temas morales, estamos hablando de temas que tienen que ver con la salvación y lo que Dios va a hacer al final de la historia. Y el único que decide, el único que tiene la autoridad para determinar quién entra en su casa o no, para ver la realidad de lo que hay en el corazón, es Dios. Conoce el Señor a los que son suyos. Por el otro lado de la moneda, los que son suyos, apártense de iniquidad, apártense de todo aquello que desagrada a Dios. Por eso, tengamos cuidado con el juicio que emitimos en nuestro tiempo. Reconozcamos que todos tenemos que comparecer de forma personal delante del juicio de Dios. Y en ese día vamos a revelar lo que somos. ¿Somos trigo útil y de bendición o cizaña nociva y de condenación? ¿Qué eres en este día, trigo o cizaña? ¿Es auténtica tu fe? ¿Has creído en Cristo como tu Señor y Salvador y de lo profundo de tu corazón habla la boca y se manifiesta en tus hechos? ¿O te estás engañando y estás diciendo cosas con tus labios que tu vida niega? No creas lo que te conviene. El Señor Jesucristo nos dice que sigue todo el consejo de Dios. Si no, muy probablemente, cuando solo vas cogiendo las píldoras de promesas que te convienen, estás entrando en un camino de engaño. Pon la mano en el arado. Cree en el dueño. Acepta la voz de Cristo. Cree en Él y síguele a Él. Y entonces podrás ser trigo que dé fruto para la gloria de Dios. Que el Señor te ayude, que el Señor me ayude, para en medio de este tiempo no vivir de apariencias, sino intentar reflejar la realidad de corazones que no son perfectos, pero que se aferran a Cristo como el único que puede perfeccionar sus vidas. Que Dios te bendiga. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. En densa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así, de no haber sido por tu amor, aún huiría de ti. En rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión. Me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad. Sufriste tú
Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Es mi todo. Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Hoy somos muy confrontados a analizar lo que somos delante del Señor, no lo que aparentamos ser. No tenemos derecho para presentar delante de Dios nada, sino simplemente decirle: ten piedad de mí, no merezco nada, ayúdame a reflejar tu gloria. Por eso quiero que terminemos en este tiempo con la oración del salmista, para decirle: Señor, escudriñame, prueba mi corazón, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Realmente podemos pedir al Señor que examine nuestras motivaciones, nuestras intenciones y la realidad de nuestra creencia? Porque al final el tiempo va a revelar lo que somos, para bien o para mal. Y Dios quiera que lo que se revele sea para gloria de Cristo y para bendición en medio de este tiempo. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude en este momento. Gracias, Padre, porque Tú has enviado la buena semilla. Gracias porque has enviado la semilla de tu Evangelio que brota en corazones comprometidos contigo. Pero, Señor, somos conscientes de que no todo es correcto, no todo es bueno en nuestro entorno, y que muchas veces también la cizaña aparece en medio de tu pueblo, provocando escándalo, provocando tropiezo, dañando el testimonio, generando iniquidad. Perdóname y perdónanos si en algún momento vivimos de apariencia, sino de sinceridad desde nuestro corazón. Y ayúdanos para que lo que hay en el interior de nuestra vida refleje tu gloria y te refleje a ti. Por eso, Señor, que tú crezcas en cada una de nuestras vidas, que tú vayas tomando el control de nuestras vidas y nos dirijas para ser instrumentos de bendición en medio de esta tierra. Perdónanos, Señor, y ayúdanos para que cada uno de nosotros podamos ser trigo que dé fruto para la gloria de tu nombre, y no cizaña que sea un estorbo para otros. Que realmente tu reino sea el que sea engrandecido en esta tierra. Danos pasión para embellecer
todo aquello que tú has hecho para engalanarlo y no para ensuciarlo. Por eso, Señor, pedimos que nos perdones y que nos ayudes para que de aquí en adelante ser instrumentos en tus manos. Te lo pedimos a ti, te damos muchas gracias en tu santo nombre. Amén. Que Dios te bendiga en todo este tiempo.